Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más en la red de politólogas y administradoras públicas. El día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio con dos mujeres extraordinarias. Como todos ya conocen a Sharon y nuestra invitada de lujo, que es la profesora Rosalba, de quien hoy entrevistaremos y conoceremos un poco más acerca de este proceso electoral en el 2021. Si me permiten, voy a compartir la semblanza de la profesora, pero no sin antes, no sé si quiera saludar, decirnos algo, Sharon y profa. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo también quiero agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo, porque aparte creo que cuando hemos estado poniendo el promocional hubo muy buena aceptación. Esperemos que les guste mucho la entrevista del día de hoy. Nosotros estamos muy emocionadas porque además son temas que hacemos siempre entre plática, entre cada que tenemos la oportunidad. Creo que es nuestro común de quienes estudiamos ciencias políticas, a veces el estar platicando de todas las cosas que vamos a tratar hoy. Y qué mejor que hacerlo con alguien que pues tiene la trayectoria y que además sabe del tema. Y pues esperemos que les guste mucho. Ok, me voy a permitir leerles la semblanza de la profesora. Ella actualmente es asesora en la Secretaría Técnica del Gabinete de Gobierno en el Estado de México. Como experiencia, ha sido investigadora en el Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México desde el año 2000 hasta la fecha es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UEMEX. Ha sido asesora y responsable del programa editorial en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México y fue asesora del Instituto Nacional de las Mujeres. En cuanto a su educación, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Estudios Políticos por el Colegio de Puebla AC. Tiene diplomados en Mercadotecnia Política por el Instituto Autónomo Tecnológico de México, acerca de análisis político por la Universidad Iberoamericana y políticas públicas con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Asimismo, ha cursado acerca de la mediación de la violencia en contra de las mujeres en América Latina y el Caribe, convocado por ILPES CEPAL. En cuanto a sus participaciones, ella es autora y coautora en diversas publicaciones. Es coautora en entre la violencia y la dignidad, El rostro del tiempo, La vejez en el Estado de México y Participación ciudadana en el contexto electoral. Ha sido autora del cuaderno para el desarrollo social, Identidad, Capital Social y Potencial de Desarrollo, serie Marginación y Pobreza. Ha coordinado 10 libros en diferentes temáticas relacionadas al desarrollo social y ha participado en ponente de diversos foros nacionales e internacionales en los temas de cultura política, ciudadanía, desarrollo social, capital social y género. Y bueno, para continuar con esta trayectoria, la verdad es que ya le habíamos comentado a la profa Rosalba que nos gustaría tener otra edición en donde podamos hablar de su trayectoria y cómo se ha desarrollado a través de los estudios de la ciencia política, la administración, sociología y género. Entonces, estaríamos encantadas que nos pudiera acompañar en otra emisión y por lo mientras, pues hay que empezar a lo bueno, a lo que venimos hoy, a lo que nos interesa, que es acerca de hablar de este proceso electoral frente al 2021, que ya lo tenemos literal en la esquina, o no sé cómo se diga ese refrán, pero bueno, ya lo tenemos cerca, a la vuelta de la esquina, ya me acordé. Y la primera pregunta sería, ¿qué nos permite a las politólogas saber realizar análisis político más allá de ser una herramienta de la investigación? Gracias. Gracias reitero, por la invitación y por sus palabras. Bien,
El análisis político es una herramienta metodológica que va a permitir a los politólogos y administradores públicos hacer evitar hacer juicios o emitir juicios u opiniones sobre los asuntos políticos. Es decir, nos va a permitir dejar el sentido común, todo poder implica dominación y sesgos o valores o posturas que tienden mucho a apasionar la opinión de las personas. Entonces, el análisis político nos va a permitir evitar esa parte subjetiva, esas posturas frente a la dominación existente en el sistema político, que sea una opinión objetiva y que sea una opinión con calidad. Va a permitir evitar privilegiar mentiras políticas o falsear información o falsear la propia realidad. Y sobre todo porque la política es una pasión y como seres humanos siempre a tener una postura respecto a algo, a lo que sucede en nuestra realidad y podemos nosotros tener el riesgo o caer en la provocación de opinar solamente en función de, como dicen, de cómo nos va en la feria o de cómo creemos nosotros que debe de ser o que nuestro corazoncito esté al lado de alguien o de una postura, de un partido político, de un actor político. Entonces, el análisis político nos va a permitir ser objetivos y olvidarnos un poco de esas pasiones, de esos temores, de esos miedos y de esas preferencias que las traemos innatas todos los seres humanos. Bueno, este tema a nosotros nos encanta, Paloma y a mí. Tenemos como la costumbre de siempre estarnos comunicando para no perder la práctica justo de los temas que nos acontecen como profesionales de la ciencia política ahora, o estudiantes, ya no sé bien qué seamos ahora que ya no estamos siendo estudiantes ahí en la facultad. Pero bueno, tratar de seguirle a los temas, ¿no? Al final es muy importante pues seguir teniendo un punto de comparación a veces y también seguir analizando desde más allá del sentir, ¿no? Creo que a todas nos atraviesa cierta situación que pasa en nuestro día a día, pero es muy importante reconocer que nuestras opiniones a veces están motivadas, pero cuando tenemos que hacer tal cual un análisis, ya no tenemos que movernos solo desde el sentimiento, ¿no? Solo desde lo que nos atraviesa a nosotras en nuestra posición, sino qué es lo que pasa y a quiénes afecta en realidad. Y pues para comenzar, las preguntas ya más de fondo, el año pasado tuvimos una de las elecciones o la elección con más participación ciudadana que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, esto a nosotros se nos hace muy importante porque ahora con lo que pasó con lo que ha estado pasando día a día con el gobierno y además con lo que está pasando justo ahora con el tema de la pandemia y con el manejo del COVID, ¿qué considera usted que hace falta o que haría falta el año que viene para incentivar la participación ciudadana?
Su micrófono, profa. ¿Ya? Creo que haría falta muchas cosas, sobre todo después de estar viviendo una situación de pandemia como en la que estamos. Hoy se ha reconfigurado las maneras de participar y de hacer comunidad de las personas. ¿Saben? Se va a acabar mi batería, permítanme tantito, por favor. Este tema de la participación ciudadana, sobre todo después de, pues, de la pandemia en la que estamos envueltos y que evidentemente no ha pasado. Digo, la participación tiene que ajustarse, en principio, a la nueva normalidad, tiene que apegarse a protocolos en términos de una participación directa. Por ejemplo, me estoy imaginando en un proceso electoral en donde no va a ser posible una conglomeración o una fila, como usualmente se hacía, para emitir el voto, sino que ahora se van a tener que seguir los protocolos e incluso se está pensando en una participación en línea, probablemente, ¿no? No sabemos, estamos en un clima, en una coyuntura de mucha incertidumbre, en la que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser verde. Digo, tenemos ya un tiempo considerable en el que se nos han comentado escenarios probables, pero que los hemos rebasado, o sea, que hemos llegado a lo catastrófico, a lo que creíamos no poder llegar, pero nosotros ya llegamos a esos escenarios. Así que la participación en los próximos procesos tendrá que ajustarse a estas nuevas medidas y tendrá que ser incentivada también tomando en cuenta estas nuevas maneras en las que se están reestructurando, hacer comunidad, hacer equipo y al mismo tiempo usando las nuevas formas como las tecnologías o las redes. A partir de ellas, incentivar, por ejemplo, concientizar el hecho de la importancia de la participación política. No obstante, ese tipo de participación solamente toma una parte de los electores, que es la menos, porque estamos hablando de un país y un Estado de México con grandes desigualdades, lo cual hace que, aunque se incentive la participación desde las redes, que lo cual es loable, no obstante, solamente se estaría abarcando una parte de los electores. Entonces, yo creo que la participación va a menguar, va a bajar los niveles de participación. Quizá ya no estamos en los niveles del pánico o del miedo total, pero sí todavía hay mucha reserva con respecto a participar en asuntos públicos. Estamos hablando de lo público. Entonces, creo que hay que incentivarla, creo que hay que concientizar, habría que hacer los órganos
correspondientes, en este caso el Instituto Nacional Electoral, una digamos, campaña ad hoc a la circunstancia en la que estamos incluidos en este momento. Entonces, decía que se tendrán que generar nuevas formas de participación y al mismo tiempo ajustar algunas formas de participación que ya existen y que evidentemente serían la base sobre la cual habría que hacer los cambios. Digo, tampoco será empezar de cero, hay ya mecanismos de participación, pero que sí tendrían que ajustarse a la coyuntura en la que estamos atravesando, porque yo creo que va a ser muy difícil que de aquí a que sea el siguiente proceso electoral, esto cambie. Y cuánta razón en todo lo que ha mencionado, porque justo, pues bien sabemos, ¿no? Tal vez para redes sociales no hay como una regulación tan buena o aún no la hemos alcanzado. Entonces ahora la regulación en redes sociales para un proceso electoral es mucho más complejo y que sí tiene que tener diversas, pues sí, regulaciones y diversos candados para que no vaya a haber fallas en cualquier punto del proceso, ¿no? Y parte de esa pregunta sería, ¿usted cuál cree que podrían ser pues estas regulaciones o fiscalizaciones? ¿Cómo podríamos o se podrían implementar para pues tener un poco más de certidumbre ahora que ya también se está hablando de este voto pues electrónico, ¿no? Sí, digamos que es en nueva normalidad, efectivamente se tienen que hacer ajustes que tienen que ver o que abarcan también el tema de las campañas políticas. Efectivamente, las campañas políticas podrán ahora abarcar las redes como una forma de a través del que deben hacer las personas, los partidos políticos, los candidatos, campaña. Sin embargo, digo, y está bien porque ahora en la que estamos, en la nueva normalidad, es un mecanismo. Sin embargo, el problema que tenemos en términos de fiscalización es que hay varios vacíos legales, que ponen en duda la utilidad de este mecanismo vía campañas políticas a través de plataformas. Yo creo que los vacíos legales empiezan desde la propia conceptualización de lo que significa una campaña en medios, en plataformas. Desde ahí creo que estaríamos teniendo el problema legal, qué sí y qué no es. Y, sin embargo, la normatividad que regula, digamos, lo que sería este tipo de campaña sigue siendo la misma normatividad. No hay una normatividad exclusiva para normar las campañas en medios. Entonces, ahí están los otros vacíos. Por ejemplo, la normatividad solicita una explicitación de en qué se gasta y cómo se gasta y dónde se gasta. Sin embargo, a través de las plataformas, pues hay sistemas de autoservicios que propician que cualquier persona en cualquier momento pueda hacer una campaña
propagandística, incluso con cuentas falsas. Entonces ahí tenemos un grave problema. Es necesario entonces fiscalizar desde las plataformas que publicitan todo lo digital. Otra manera, por ejemplo, que señala la normatividad es que se señalen cómo y en qué manera se gasta el dinero, porque el dinero es dinero público. Sin embargo, mediante redes hay muchas posibilidades de que esto no sea tan claro y que incluso se filtre con mayor facilidad dinero privado. Y es muy delicado porque las redes sociales influyen en la formación de opinión pública y, por supuesto, en la intención del voto o en la preferencia electoral. Y tampoco hay algo que frene qué contenidos y que tienda a influir en la decisión del elector. Yo quiero comentarle algo, estoy haciendo algunas pequeñas notas de lo que está diciendo, porque la verdad es que todo es muy importante, todo lo que está mencionando. Primero porque hablar de las redes sociales es hablar como de un monstruo, ¿no? Es tan gigante hablar de las redes sociales que de pronto pues se pueden sacar cierta norma o se puede regular una red social y de pronto vas a otra y es totalmente distinto, y entonces pareciera que tienes que hacer, que para el Estado regularlas no podría, ¿no? O sea, sería como muy complicado para el Estado regular las leyes. Y además, lo que decía, por ejemplo, de estos perfiles falsos o de estos... hay casas de bots, ¿cómo se llaman? Bueno, que al final de cuentas terminan haciendo... Las granjas, perdón. que terminan haciendo otra vez, pues, noticias falsas. Y además que estamos, yo siento... a estas alturas no sé si de llamarlo del proceso o más bien, ya está muy polarizado justo ahora el electorado, a mi percepción. Y entonces el generar a la vez noticias falsas o noticias que estén, no sé, que tengan la mitad de verdad y de pronto lo demás sean como suposiciones, genera un ambiente más violento. Bueno, para mí las redes sociales no son precisamente el lugar óptimo para hacer campañas, porque siento que no es un lugar tanto de discusión, o al menos para mí, no sé si sea el momento por la pandemia, porque realmente todos no traemos como el ánimo como deberíamos, pero se vuelven lugares bastante violentos, ¿no? Y pasa sobre todo, por ejemplo, con estos temas de la violencia política de género, se vuelve algo hasta abrumador, ¿no? O sea, de pronto, yo lo pienso de esta manera, es un reto muy grande el que hoy migremos hacia unas campañas más en los medios electrónicos, que regresar a lo tradicional, ¿no? O sea, yo creo que para mucha gente va a ser más fácil decirle, bueno, mejor las campañas solo con máximo de 10 personas, a decirle, lánzate a las redes sociales a poner un post, porque de pronto ahí te puede caer un montón de gente a la que no le agradas y atacándote y haciéndote alusiones personales. Entonces, pareciera que las redes sociales son como un espacio en el que tú estás ahí y todo el mundo tiene derecho a gritarte y a gritarte cosas, ¿no? Entonces sí hay mucho como, siento que esta pandemia nos está diciendo como que hay mucho que trabajar, pero no sé si sea ese momento para hacerlo, ¿no? No sé si estamos en el momento indicado para poder ya migrar a eso, si estamos preparados como sociedad, quienes estamos en esas redes, claro, porque además lo que decía es muy importante, ¿no? No todos, no, somos una pequeña parte del electorado quienes estamos ahí.
no somos todos ni somos todas las que votamos, quienes además tenemos un Facebook o un Instagram, que pareciera que son las redes más usadas por los personajes en la política. Y pues, bueno, no sé si quiera comentar algo más. Sí, mira, en principio, pues sí, estaríamos hablando de ya una parte del proceso, porque el proceso electoral 2021 inició el 7 de septiembre. Entonces ya estamos en el proceso prácticamente electoral. Y con respecto a que no estamos preparados, pues efectivamente creo que la sociedad no está preparada, pero que esto viene a la luz justamente del uso de estos medios, más que electrónicos, digitales, para un poco solventar algunos asuntos que antes se hacían de otro modo y que nadie estaba preparado y que se tuvo que entrarle pues prácticamente sin conocimiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los temas de educación, en que profesores y alumnos y padres de familia tuvieron obligadamente maestros a enseñar a través de formas digitales, en línea, y alumnos que tuvieron que aprender también a través de los mismos mecanismos. Entonces, pues, como que efectivamente no estábamos preparados, ni estamos preparados, no, ni para lo que ahora lo hicimos obligadamente, porque creo que ahí están otra serie de vacíos en los que estamos demasiado atrasados en términos de lo digital. Creo que somos una gran población de analfabetas digitales. Y lo mismo sucede en el terreno de una campaña política, una campaña electoral, porque además también se presta para el anonimato, se presta para justamente lo que se conoce como campaña negra, en el que no hay un emisor claro de quién es quien está emitiendo y qué está y lo que es agresivo. Pero sin acción, pues va a ser un caos. Digo, finalmente, aunque solamente es una parte del electorado, es una manera que se está optando, porque tampoco puede dejar de lado esos mecanismos, porque son parte de lo que hoy se están utilizando para comunicarse. Es lo único, porque no podría continuar la educación si no fuera a través de línea. Seguiríamos solamente en nuestras casas, pero sin continuar el semestre en la escuela, el ciclo escolar en la educación básica. O sea, son estos medios a través de los cuales se está pudiendo continuar. Pues todo está relacionado. La gente, si no quiere salir, pues el mecanismo, la que puede y tiene acceso, la única posibilidad que tiene para informarse es a través de estos mecanismos. El problema en lo político es que estamos hablando de poder, de intereses y de el asunto público, de los asuntos públicos, de los asuntos que a todos nos interesan y nos incumben, y que no todos los que tienen acceso representan lo público o los intereses de todos.
Bueno, pues muchas gracias por esta respuesta. Le voy a hacer a continuación una más. Referente, por ejemplo, a lo que pasa en la Cámara local, ¿no? Enfrentamos estos últimos 3 años con una Cámara en lo federal que tenía una mayoría, pues, que de pronto nos movió, nos enseñó que no es tan bueno darle todo el poder a un partido político, que los contrapesos tienen un sentido. Y pues, yo quisiera preguntar que ahora, bueno, ahora ya hay un montón de pronósticos, ¿no? De cómo prevén será el año siguiente cómo quedarán más o menos los asientos en el Congreso. Y ¿usted considera, así como ahorita tenemos este contexto, que estos lugares en el Congreso van a cambiar, van a mantenerse como están, o que algún otro partido va a lograr pues ganar fuerza en este estado? Aquí, bueno, sabemos desde siempre que hemos tenido un partido en donde el Partido Revolucionario Institucional ha sido durante muchos años un partido muy fuerte, ha tenido una militancia bastante grande. Y bueno, Morena por el efecto Obrador y quiero suponer, otros intereses, otras cosas, también se ha vuelto un partido ya bastante fuerte, ¿no? Ahora tiene también un montón de diputados en la Cámara local, y para mí sí es muy importante saberlo, porque creo que cuando no hay discusión en una Cámara, en un Congreso, no sé si haya un ejercicio democrático tal cual. Para mí siento que no lo hay, porque para mí la discusión es lo básico en una democracia, ¿no? No sirve de nada pues alzar y alzar las manos, porque de pronto, bueno, yo no le veo tanto sentido. Entonces, yo quisiera saber, porque la verdad sí es una inquietud muy grande la que tengo, el saber, además de alguien que tiene muchísima más experiencia en esto de la lectura, del análisis político, pues, ¿qué podría pasar? Digamos que regresamos a la pregunta 1, en términos de lo que nos permite el análisis político. Y el análisis político, tanto como herramienta en las ciencias sociales, nos puede sacar una foto, pero es una foto de un momento determinado. Es decir, que es una probabilidad que puede moverse ante cualquier variable, como es el caso, por ejemplo, de la pandemia. O sea, la pandemia, el COVID-19, es una variable que vino a modificar sustancialmente el modo de vida, de participación y de interacción humana. Entonces, el análisis retoma algunas de esas variables, pero, insisto, es solamente una probabilidad. En ese sentido, yo creo que se va a mantener como está ahora. Es decir, opuesto a que Morena va a seguir conservando, sino una mayoría absoluta, porque pues no la tiene. Hoy tiene el 50%, que no es una mayoría absoluta, que sí es una mayoría considerable. Con algunas negociaciones con otros partidos logra con mucha facilidad la mayoría absoluta que se requiere. Creo que se va a mantener más o menos ¿Nos escucha? No, pues la verdad comentarles a todas y todos quienes nos están viendo el día de hoy que hemos tenido dificultades técnicas
muy, muy fuertes por todo esto de que está lloviendo y del viento y todo. Entonces, sí, pedirles una disculpa de antemano, pero pues ya saben que... no se preocupe. Justo les estaba explicando que es una, pues estamos en el proceso de aprendizaje y prueba y error hasta que nos salga bien. Entonces, no sé si quiera concluir con su participación, profa, si no pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con los expresidentes y que la verdad les va a encantar. No, quiero continuar. De hecho, les estaba diciendo las razones por las cuales creo que se puede mantener el escenario como está. Decía que una de ellas es porque estamos ante la posibilidad de una reelección consecutiva. Hoy los diputados pueden optar por reelegirse por un periodo, por el periodo que viene. Entonces, que muchos de ellos, no quiero decir todos, pero muchos de ellos en la posibilidad van a irse por la reelección consecutiva. Otro, porque hay una concurrencia de esta elección de renovación del Congreso local en el Estado de México con una elección federal, que son la renovación de la Cámara de Diputados Federales. Y eso también influye mucho en, pues en el ánimo del elector y en la cobertura que tiene un proceso electoral. No es lo mismo que sea solamente un proceso electoral local a que se empate con uno de mayor cobertura. De hecho, en este año 2021, prácticamente las 32 entidades, en las 32 entidades de la República Mexicana, se va a elegir alguna autoridad local, ¿no? En 15 estados se van a renovar, van a renovar a su gobernador, y en 30 entidades se renueva su Congreso local, entre ellos en el Estado de México, exceptuando Coahuila y Quintana Roo. Los demás estados renuevan su Congreso local, y en 30 entidades del país se van a renovar sus asientos, exceptuando Durango e Hidalgo. Estamos frente a un proceso que en el caso del Estado de México concurre con el federal, con las elecciones de la renovación de diputados federales. Entonces, ese es otro elemento que puede coadyuvar, porque, y el otro punto es por el posicionamiento que sigue conservando el presidente de la República y que responde a un partido político. Digo, también la elección federal, la influencia de los partidos políticos en la escena nacional influye o permea en el escenario local. Y luego la figura del presidente, que aunque ha bajado justamente por este asunto del COVID-19, aún así sigue manteniendo un nivel bastante aceptable. Y que está asociado con un partido político, que es el que hoy tiene la mayoría en el Congreso en el Estado de México. Y una última razón por las cuales creo que podría mantenerse es todas las acciones que el presidente ha estado haciendo un poco para dirigir o incidir en la preferencia del elector. Creo que el PAN y el PRI, sobre todo el PRI, van a poder recuperar algunos distritos en los que por tradición han tenido triunfos contundentes.
por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional tiene 12 pero de los cuales solo por mayoría relativa, es decir, solo ganó uno por elección directa. 11 son por plurinominal, por representación proporcional. Entonces yo creo que a lo mejor este partido podría recuperar algunos distritos. Y también podría ser el PAN. El PAN por mucho tiempo tuvo por lo que le llamaban los corredores azules. Y creo que podrá algunos espacios de esos llamados corredores azules, tanto como él puede recuperar algunos espacios priistas, que es básicamente los municipios verdes, ¿no? Los municipios rurales. Probablemente ahí pueda recuperar algunos espacios, estos dos partidos, pero no les va a permitir cambiar la mayoría que hoy tiene Morena, aunque no sea absoluta. Pues sí, lo que pasa con Morena, la verdad es que yo nunca creí vivir un fenómeno tan impresionante como lo es este partido político. Y sobre todo lo que representa López Obrador como movimiento, ¿no? La verdad es que yo estoy sorprendida con los alcances que se tiene hoy a través de lo que él habla, además cómo maneja la agenda de los medios. De verdad, yo creo que para quienes estudiamos ciencia política, para quienes estudian comunicación, un poco más a los temas relacionados con la política, pues es bastante impresionante, ¿no? Yo sí estoy justo ahora a veces fascinada, a veces molesta, pues. Bueno, como ya se pudieron haber dado cuenta, seguimos con los problemas de conexión, pero en verdad le estamos poniendo todo el corazón a esta entrevista. Es la primera vez que nos pasa, entonces sí estamos un poco sorprendidas y un poco tristes, pero con todas las ganas de seguir aquí. Y vamos a concluir con nuestra última pregunta, y sería, ¿qué percepción, cómo decirlo, aquí tengo la palabra, qué opinión tiene acerca de estas consultas populares sobre enjuiciar a los expresidentes y de igual forma encarcelarlos? Mira, esa es una posibilidad que la propia normatividad establece. Es una posibilidad que puede ser solicitada por el titular del Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República. Puede ser por el Congreso, también el Congreso de la Unión, tiene que ser el 33% de los integrantes del Congreso. Y también puede ser una petición de los ciudadanos. Son las tres posibilidades que hay, existe en la normatividad esa posibilidad. En el caso de los ciudadanos, tiene que ser un 2% de la lista nominal de electores. No obstante, bueno, lo que está sucediendo ahora es ir por la vertiente 3, la vertiente en donde los ciudadanos son los que estarían solicitando el encarcelamiento, el enjuiciamiento de expresidentes. Para ello, bueno, hay varias etapas. Una de las etapas es que deben de recabar un número de firmas para que después puedan proceder por el mecanismo a través del cual se solicita, que es a través de una consulta. Se aprobó el cuestionario para hacer el formato
para la consulta, para hacer la consulta y se recabaron firmas. ¿Qué es lo que yo opino? Pues que es una posibilidad, que la propia normatividad la establece y que, bueno, que no es, desde mi punto de vista, una solicitud o petición meramente ciudadana. Es una petición que está siendo encaminada, que hay ciertos actores que son los que están llevando a los ciudadanos a hacer esta solicitud. No es meramente una solicitud ciudadana. Ahora, el otro punto es que curiosamente aparece todo este proceso, todo este procedimiento en la coyuntura del proceso electoral del 2021. O sea, es una casualidad muy rara que se dé justamente cuando va a venir un proceso electoral, que es un proceso, digamos, intermedio al proceso electoral de la renovación de un presidente de la República, digámoslo así, pero que finalmente es un medidor y que es una manera de ir perfilando la intención del voto. También hay quienes señalan que es más un distractor mediático todo este proceso y que es un distractor mediático con mucha fuerza, porque yo creo que todos los ciudadanos tienen la euforia de encarcelar a un presidente. Digo, finalmente la rendición de cuentas es algo que a la ciudadanía le corresponde, pero que no lo hemos sabido ejercer, pero que cualquier ciudadano tiene el derecho de pedirle cuentas a un gobernante. Y esto es bastante eufórico porque está siendo casi una realidad, está siendo, ya está ahí el proceso echado y cualquier ciudadano pues siente euforia, felicidad al estar en esa posibilidad. Entonces, creo que es un distractor mediático que es muy bueno, ¿no? Por esto que lleva a las masas, a la energía de las masas, al boom, al máximo, ¿no? Así que yo creo que es una coincidencia fuerte y finalmente también eso es una manera de hacer recuperar pues los puntos que ha perdido el presidente de la República, porque como está siendo intencionada, los ciudadanos no lo están viendo como un ejercicio de ellos, sino que es un ejercicio que está siendo apoyado por el presidente. Y esto le es favorable a él. Digo, después de las malas declaraciones que hizo a la luz del COVID-19, esto le pone palomitas. Esto sumado a las llamadas mañaneras o a las no sé cómo se llaman, ruedas de prensa o lo que hace por las mañanas, ¿no? Todo eso que hace por las mañanas es algo que lo mantiene posicionado. No ha dejado de un día en que no haya la dichosa mañanera, ¿no? Así que eso lo mantiene posicionado, pero también en esas mismas ha habido por allí, sobre todo a la luz de la aparición del COVID, algunas bajas, pero que creo que todo esto que está sucediendo le suma puntos. Entonces, ¿yo qué opino? Que eso, que es algo posible, algo viable, que la propia normatividad lo tiene, pero que no es hoy por hoy una solicitud meramente o genuinamente
ciudadana. Y ya comenté las razones por las cuales creo que no es así. Pues justo lo que estábamos hablando hace unos días con Paloma, sobre todo creo que hemos estado siguiendo como muy de cerca esto de la consulta. Yo creo que la intención no es mala. Habemos un montón de mexicanos que tenemos un descontento muy grande con los expresidentes que siguen vivos. Y sí tengo ¿qué pasa entonces con los institutos fiscalizadores, no? De pronto cuando pasa todo esto, sí me llegan a surgir como un montón de dudas de, pues, ¿qué tan mal estamos entonces como país, no? Digo, al final de cuentas, no sé, no sé no sé qué pasó en el pasado, valga la redundancia, pero también no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con este presidente. Y bueno, yo creo que sí es algo importante analizar y además de seguirle el paso, las iniciativas ciudadanas yo creo que hay muchas, ¿no? Hace unos meses impulsábamos la iniciativa junto con Paloma y con otras compañeras de la despenalización del aborto. Y pues sí, de pronto cuando pasan estas cosas, sí es como que, como una alerta, ¿no? De oye, ¿por qué pasan unas cosas y con más rapidez que otras, ¿no? Sí tenemos esa incógnita como ahí en el aire. Y sobre todo lo que decía esto último de al final, bueno, son temas que se sacan en un momento tal vez muy conveniente, ¿no? Porque yo creo que ese tema de los expresidentes a todos nos pega bastante por el hecho de la violencia, la inseguridad que vivimos actualmente, pues la percepción incluso económica que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Y llega justo en un momento en el que le están tirando tan fuerte al presidente por el tema de la pandemia que pareciera que es como su as bajo la manga, ¿no? Que todo estaba tan mal y ahora ya, o sea, ahora, bueno, sí está mal, pero tenemos como para que vean que seguimos trabajando. Y bueno, hay muchas cosas ahí interesantes que sumar a esta discusión. No sé si Paloma tenga algo que agregar. Sí, a ver si no me corto porque me estoy yendo, literal. Pues justo todo esto que mencionaban, aunado al tema de violencia de género en los hogares, que pues nuestro presidente dice que son inventos, que no están registradas todas las llamadas, que son llamadas falsas. Ahorita con el Ocupa de la CNDH, que ahora es un refugio para mujeres víctimas de violencia y diversas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces creo que sí nos queda como invitación y como reflexión, pues sí seguir todos estos procesos que estamos viviendo desde lo local, lo estatal y lo federal, ¿no? No solo irnos como por el voto fácil, el voto sentimental, sino también analizar un poco más todo el fondo, ¿no? Y pues no nos queda más que agradecerle, que pedirle una gran disculpa, no sabíamos que el clima iba a estar así y que las condiciones nos iban a poder dar al 100%. La verdad, como ya le habíamos dicho, nos gustaría tener otra entrevista con usted, pero conocer quién es Rosalba, más allá de ser maestra, más allá de ser licenciada, más allá de ser mamá, quién es Rosalba y su trayectoria, estaríamos más que encantadas de poder escucharla. Y si me lo permiten, voy a compartir el reconocimiento que le tenemos. Aquí está. Y bueno, dice, la red de politólogas y administradoras públicas de la UEMEX extiende el presente reconocimiento a la maestra Rosalba Vera Núñez por su valiosa participación en el ciclo de entrevistas y difusión académica y profesional en ciencia política y administración pública. Toluca, México, 12 de septiembre de 2020. No sé si tú quieras agregar algo, Sharon. No, pues una vez más agradecerle a la maestra Rosalba el espacio.
yo creo que hay mucho más que decir de esto. Lamentablemente, de pronto las redes sociales también nos han condicionado, ¿no? A que después de un rato ya no tenemos tanta atención a un tema y se pierde. Pero pues invitarlos a todos y a todas que a quienes vean esta entrevista, pues reflexionar la importancia, por una parte, de la participación ciudadana en las próximas elecciones. Vamos a vivir, o estamos viviendo más bien un proceso electoral bastante complejo, bastante distinto, pareciera que con un montón de retos nuevos, y esos retos nuevos también a veces nos quiere decir como malas prácticas también, ¿no? Entonces, creo que ahora, justo ahora, no hay mejor fiscalizador y mejor, pues no sé, como el mejor juez que un ciudadano o una ciudadana, que estemos atentas a lo que está pasando a nuestro alrededor y que pues podamos generar espacios más, más igualitarios, más equitativos, donde la opinión, justo lo que pasa ahorita con el tema de la consulta para encarcelar expresidentes, o sea, justo eso, ¿no? Como esta es la importancia de la participación ciudadana, no conformarnos, no torcer la mano ante las adversidades, sino más bien irla alimentando cada día. Pequeñas acciones a veces hacen grandes diferencias. Yo sé que esas cosas suenan como muy de échale ganas, pero a veces en la comunidad de verdad hacen mucho la diferencia. Y mostrarle a la gente la importancia de que participen en estos escenarios tan adversos como el que vamos a enfrentar, pues es muy, muy bueno, y seguramente va a ser, aunque sea una pequeña diferencia. Y pues nada, maestra, de verdad que muchas gracias por su tiempo y por su paciencia sobre todo, y que pues hoy el clima no nos jugó a nuestro favor, pero esperemos que la haya pasado muy bien, que le haya gustado compartir este espacio con nosotras, y pues no sé si quiera compartirnos algo más. Sí, no, muchas gracias por invitarme, y también a ustedes, porque las inclemencias fueron de ambos lados. Es decir, territorialmente creo que estamos ubicadas en distintos sitios, y eso también hizo que a lo mejor lloviera más acá o allá, o la se perdiera más allá que acá. Yo quiero también decirles que sí, invitarles a quienes tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista, a participar, porque solamente participando podemos lograr cambiar. O sea, no se vale solamente decir que no estoy de acuerdo, pero cuando puedo participar o debo de participar, no lo hago. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es participar y tener la seguridad de que solamente participando podemos aspirar a un mundo con mayor igualdad, romper las barreras de las diferencias que hay, y luchar por lo que queremos, por un mundo mejor, y que en particular en el caso de las mujeres, pues que no se nos olvide que la lucha es permanente, y que hoy el presidente que tenemos dista mucho de tener una política de igualdad de género, y que nos toca a nosotros hacer mucho más, pero que juntas lo vamos a lograr. Gracias por tener este espacio, por tener esta red, y por no dejar de hacer lo que están haciendo. No, pues al contrario, muchas gracias a usted y a todas las maestras que nos formaron durante toda nuestra estadía por la universidad. Y pues bueno, hablando del tema, queremos invitar a quienes nos estén observando. El día 15 de septiembre tendremos un pequeño foro llamado Las Mujeres que nos dieron Matria, para escuchar a dos historiadoras que tenemos como invitadas, hablar sobre qué pasa con la historia de México y cómo tenemos que reintegrarnos, ¿no? Cómo tenemos que las mujeres que participaron en esos lugares, cómo nosotras podemos sumar esfuerzos para que se les nombre, y
entre otras cosas, ¿no? Espero que la puedan ver, y pues muchas gracias por el tiempo, por la atención. Recuerden que cada sábado tenemos una entrevista con alguna académica o con alguna profesionista o profesional de la ciencia política y la administración pública, y pues es todo un gusto haber compartido el espacio con ustedes. Gracias y hasta la próxima.